Práctica número 7, fuerza de roce. En esta práctica vamos a estudiar la variación de la fuerza de fricción con la masa de un cuerpo. Vamos a determinar el coeficiente de fricción estático entre dos superficies en contacto. Vamos a determinar el coeficiente de fricción dinámico o coeficiente de fricción cinético entre dos superficies en contacto. Y vamos a comparar el coeficiente de fricción estático con el coeficiente de fricción dinámico. Para lograr estos objetivos es necesario entender un poco qué es la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es la resistencia al movimiento relativo entre dos cuerpos que están en contacto. Por tratarse de fuerzas resistivas, siempre es una fuerza que vamos a dibujar opuesta al movimiento. En este diagrama lo podemos ver. Si el cuerpo se desliza hacia la derecha, observemos que las superficies en contacto son el cuerpo y esto que tenemos acá representaría el piso o la superficie en donde se está deslizando el cuerpo. Si el cuerpo se desliza hacia la derecha, la fuerza de roce va a ser en sentido contrario al movimiento. En este caso sería hacia la izquierda. Si el cuerpo se está deslizando hacia la izquierda, la fuerza de roce la dibujamos hacia la derecha. Cuando el cuerpo asciende por un plano inclinado, sube por el plano inclinado, la fuerza de roce la dibujamos en sentido contrario al movimiento, es decir, descendiendo por el plano inclinado. Y cuando el cuerpo desciende por el plano inclinado, entonces siempre contrario al movimiento, la fuerza de roce la dibujaremos ascendiendo por el plano inclinado. Observa que la fuerza de roce la vamos a dibujar siempre entre dos superficies en contacto y la vamos a dibujar justo en el contacto entre las dos superficies. Siempre que hayan dos superficies en contacto, por muy lisas que ellas parezcan, a nivel microscópico estas van a ser bastante ásperas. Por muy lisas que parezcan, siempre va a existir una rugosidad entre ellos. Y esta rugosidad que existe entre las dos fuerzas, de alguna manera, es la que determina que exista la fuerza de fricción o la fuerza de roce. Entonces, dos cuerpos que estén en contacto siempre van a tener o va a estar presente una fuerza de roce. Experimentalmente se ha demostrado que la fuerza total de roce, la llamaremos FR, que actúa entre dos cuerpos que se desplazan o que tienen un movimiento relativo, es proporcional a la fuerza normal que se comprimen los dos cuerpos. Es decir, la fuerza de roce la puedes escribir como una constante de proporcionalidad por la normal. Esto nos está indicando que el módulo de la fuerza de roce es directamente proporcional al módulo de la fuerza normal. Este es un resultado que hemos obtenido a través de la experiencia. Acá tenemos la fuerza normal perpendicular a la superficie y acá tenemos el peso, de manera que la fuerza de roce, su módulo va a ser igual a una constante por la normal. Esta constante, que la llamamos mu, es la letra griega mu, es la constante de proporcionalidad y se le conoce como coeficiente de roce. La fuerza de roce y la fuerza normal tienen direcciones perpendiculares. Por esta razón, cuando nos referimos a la igualdad, solo estamos refiriendo el módulo de las fuerzas. Por eso les decía que la fuerza de roce es proporcional a la normal, pero en módulo, porque en dirección son perpendiculares. Además, también se demuestra experimentalmente que la fuerza de roce no va a depender del área de las superficies que están en contacto, ni de los mismos niveles de la velocidad del movimiento. Es decir, la fuerza de roce no depende del área de la superficie, ni de la velocidad,
sencillamente depende de la fuerza normal. De manera que es posible hablar de dos tipos de fuerza de roce. Uno, cuando el cuerpo que estamos considerando y al cual le vamos a determinar la fuerza de roce está en reposo, y otro cuando el cuerpo está en movimiento o existe un movimiento relativo entre los dos cuerpos que estemos considerando. La experiencia nos dice que para sacar un cuerpo del reposo es necesario superar la fuerza de rozamiento. Es decir, si queremos poner en movimiento esta caja, es necesario aplicar una fuerza tal que por lo menos venza la fuerza de fricción o la fuerza de roce. Al aplicar una fuerza horizontal creciente en intensidad a un cuerpo que está en reposo, esa fuerza va a quedar equilibrada por la reacción tangencial del plano sobre el cuerpo. Si aumentamos la intensidad de dicha fuerza, llegará un instante en que esa fuerza va a comenzar a lograr que el cuerpo empiece a deslizarse sobre la superficie. La resistencia de la superficie en ese momento es proporcional a la reacción normal, siendo μ sub s el coeficiente o la constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad también la llamamos coeficiente de roce estático. Por analogía, la fuerza de resistencia en ese punto también la llaman fuerza de roce estático. La igualdad en la fuerza de roce estático se cumple justo en el momento en el cual logramos iniciar el movimiento. En ese instante decimos que la resistencia o la fuerza de roce es directamente proporcional a la fuerza normal, y la constante de proporcionalidad la llamaremos de aquí en adelante μ sub s, y esa constante de proporcionalidad es el coeficiente de roce estático. De tal manera que la fuerza de roce estático igual a μ sub s por la normal será aquella que va a permitir que iniciemos el movimiento. En el instante en que iniciamos el movimiento, la fuerza de roce estático será igual a μ sub s, que es el coeficiente de roce estático, por la normal. Ahora, una vez que hemos logrado sacar el cuerpo del reposo, es decir, logramos vencer la fuerza de roce estática para sacar el cuerpo del reposo, el cuerpo ya ha iniciado el movimiento. En este caso, cuando el cuerpo ya ha iniciado el movimiento, también se tiene que existe una fuerza de roce que también será en módulo proporcional a la normal. Pero en este caso, el coeficiente de proporcionalidad será μ sub k. Y a este μ sub k lo llamaremos coeficiente de roce dinámico o coeficiente de roce cinético. La experiencia también nos muestra que el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético. Esto lo podemos ver muy fácil en nuestra experiencia cotidiana, ya que es mucho más fácil mantener el movimiento del cuerpo que iniciar el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, para iniciar el movimiento de esta caja, debo aplicar una fuerza para sacarlo del reposo, pero una vez que lo logro sacar del reposo, ya la fuerza que aplico para mantener el movimiento es mucho menor que la que apliqué para sacarlo del reposo. Entonces, de manera empírica pudimos observar que la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce cinético. De manera que el rozamiento en el instante en que se inicia el movimiento es mayor
que el valor que alcanza una vez que se haya iniciado el movimiento. Consideremos un movimiento inminente. Vamos a decir que un cuerpo está en movimiento inminente justo en el instante en que va a iniciar el movimiento, es decir, en el momento en que a través de una fuerza aplicada logramos vencer la fuerza de roce estático para sacar al cuerpo de reposo e iniciar el movimiento. En ese momento, justo en el instante en que iniciamos el movimiento, decimos que el cuerpo está en movimiento inminente. Ahora, consideremos que el montaje experimental será un plano inclinado y vamos a colocar una masa apoyada sobre el plano inclinado, unida de otra masa que pasa a través de una polea. Estas dos masas van a estar unidas por una cuerda de masa despreciable. Fijamos nuestros sistemas de referencia para la masa 1, que la llamaremos M1, la que está sobre el plano inclinado, y para la masa 2, M2, que es la masa que está colgando. Para la masa número 1, el sistema de referencia será un sistema de referencia que coloque al eje X a lo largo del plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Para la masa 2, fijamos un sistema de referencia que considere las aceleraciones y las fuerzas que vayan hacia abajo positivas y las que vayan hacia arriba las vamos a considerar negativas. De esta manera fijamos nuestro sistema de referencia y podemos hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están actuando sobre él. Dibujemos primero las fuerzas que actúan sobre M1. Sobre M1 actúa una fuerza que es perpendicular al plano inclinado, que es la fuerza normal. Actúa una fuerza a lo largo de la cuerda, que es la tensión que sale del cuerpo y actúa a lo largo de la cuerda. Actúa una fuerza contraria al movimiento. Vamos a hacer a través de M2 que el cuerpo se mueva hacia arriba del plano inclinado. Por lo tanto, si el movimiento es hacia allá, entonces la fuerza de fricción la dibujamos contraria al movimiento. En este caso, fuerza de fricción estática. Y por último, ubicamos el peso del cuerpo, que es vertical, siempre perpendicular a la superficie del suelo o a la tierra, es decir, una fuerza que es totalmente vertical, es el peso. De acuerdo con este sistema de referencia que hemos escogido, observa que la tensión, la fricción y la normal están ubicadas a lo largo de los ejes X o Y. La fuerza vertical, el peso es una fuerza que no está ubicada a lo largo de los ejes, por lo tanto es posible descomponerlo en una fuerza a lo largo del eje Y, que la llamamos peso 1 en y una fuerza a lo largo del eje X, que la llamamos peso 1 en X. Peso 1 en X y peso 1 en Y son las fuerzas que me permiten descomponer el peso en términos del sistema de referencia que hemos escogido. Por lo tanto, de acuerdo con este gráfico, el peso 1 en Y, que es esta que tenemos acá, será igual al módulo de P1 por el coseno del ángulo. Y el peso 1 en X será igual al módulo de P1 por el seno del ángulo. En el caso de la masa que tenemos colgando, tenemos a lo largo de la cuerda una fuerza que es la tensión y tenemos el peso del cuerpo 2, que lo llamamos P2. Una vez que hemos hecho este diagrama, identificamos las ecuaciones. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero como vamos a lograr un movimiento inminente, en este caso la aceleración a lo largo del eje X es 0, ya que
es 0, ya que el movimiento es inminente. Y por lo tanto, la aceleración a lo largo del eje Y en este cuerpo también será 0. De manera que no vamos a tener aceleración en este cuerpo en el eje X y tampoco vamos a tener aceleración, por supuesto, en el eje Y, pues en el eje Y el cuerpo no realizará ningún movimiento. Para M2, que es este que tenemos acá, la sumatoria de las fuerzas en Y serán peso 2, hemos dicho que positivo, ya que está orientado en la dirección positiva, menos tensión, que está orientado en la dirección que hemos seleccionado negativa. Entonces peso 2 menos tensión es igual a 0, ya que esto es igual a masa por aceleración, pero como no hay aceleración, entonces será igual a 0. Al despejar de acá la tensión, tendremos que la tensión será igual al peso 2. Para M1, que es el cuerpo sobre el plano inclinado, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, son estas fuerzas horizontales que tenemos acá, tenemos la tensión orientada en la dirección positiva, la fricción o la fuerza de roce estática orientada en la dirección negativa, por eso es menos Fs, que es fuerza de roce estático, y observemos que esta está descompuesta en esta que sería el peso 1 en X y es negativo, ya que está orientado en la dirección negativa. De manera que aquí tendríamos tensión menos fuerza de roce menos componente en X del peso igual a 0, ya que como no hay aceleración, la aceleración es 0, por lo tanto esto es igual a 0. Al despejar de acá la fricción, que en este caso es un término que está negativo, lo podemos escribir en el otro lado positivo, tendremos que tensión menos peso 1 por el seno del ángulo, que es el peso 1 en X, es igual a la fricción. Pero recordemos de la ecuación anterior que la tensión era igual al peso 2, es decir, la tensión a lo largo de esta cuerda la puedo obtener si conozco el valor del peso 2. De manera que en lugar de tensión puedes escribir peso 2. De manera que la fricción será peso 2 menos peso 1 por el seno del ángulo. Recordemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. De manera que si estamos hablando acá del peso 2, esto sería masa 2 por la gravedad. Y si estamos hablando acá del peso 1, esto sería la masa 1 por la gravedad. Y acá podemos encontrar la fricción en términos de la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. De manera que esta fórmula me permite encontrar la fuerza de roce estático para este sistema solamente conociendo el valor de las dos masas, que podemos conocerlo en el laboratorio sencillamente usando una balanza, y el ángulo, que también es posible medir el ángulo del plano inclinado, y por supuesto el valor de la gravedad, que lo consideramos como un valor constante. Veamos para M1 la sumatoria de las fuerzas en Y. En el caso de las fuerzas que actúan sobre el eje Y, tenemos la normal y el peso 1 en Y, es decir, peso 1 por el coseno del ángulo. De manera que al despejar la fuerza normal, tendríamos que la normal sería igual al peso 1 en Y. De manera que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Recordemos que la fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Lo habíamos dicho antes.
La fricción estática es directamente proporcional a la fuerza normal. De manera que si tenemos diferentes valores para la fuerza de fricción estática y diferentes valores para la fuerza normal, es posible construir una gráfica en el plano XY donde puedo colocar la fuerza normal a lo largo del eje X y la fuerza de fricción a lo largo del eje Y. Al hacer esa gráfica, a partir de un conjunto de datos, deberíamos obtener una línea recta. Y la pendiente de esa recta es justamente el valor de μ sub s, es decir, el coeficiente de roce estático. En el laboratorio vamos a realizar esta experiencia. Vamos a hacer el montaje experimental que acabamos de describir, M1 sobre el plano inclinado y M2 colgando del plano inclinado. Vamos a colocar masas sobre el cuerpo hasta lograr un movimiento inminente y vamos a tomar diferentes valores para M1 y para M2. Al tener diferentes valores para M1 y para M2, por supuesto, va a ser posible obtener el peso 1 y el peso 2 y por lo tanto va a ser posible obtener la fricción y la normal con las fórmulas que dedujimos anteriormente. Entonces obtenemos diferentes valores de fuerza de roce y diferentes valores de fuerza normal. Una vez que tengamos esta tabla de datos, podemos graficar la normal en el eje X, la fricción en el eje Y y usando el método de los mínimos cuadrados podemos obtener la recta que más se ajuste al comportamiento de esos datos. Una vez que tengamos la recta que se ajusta al comportamiento de los datos, podemos identificar cuál es la pendiente y cuál es el punto de corte. La pendiente en este caso será el coeficiente de roce estático que estemos buscando. ¿Cómo vamos a obtener μ sub s? Una vez que hayamos completado la tabla de valores, vamos a realizar la gráfica Fs versus normal y linealizamos los datos. Utilizamos el método de los mínimos cuadrados para obtener la recta que más se ajuste al comportamiento de los datos. Obtenemos el valor de la pendiente y obtenemos el punto de corte. En este caso, el valor de la pendiente será el coeficiente de roce estático, que es justamente el que estamos buscando. En la segunda parte de esta práctica vamos a determinar el coeficiente de roce cinético. Para ello vamos a considerar el movimiento de un cuerpo que va a acelerar desde el reposo hasta una distancia de 50 centímetros. En este caso vamos a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, vamos a considerar que el cuerpo se mueve con una aceleración constante, que la podremos calcular, y que se mueve a lo largo de un plano inclinado. De manera que el montaje del equipo sería igual al que teníamos anteriormente: una masa sobre el plano inclinado, una masa que cuelga y que es unida a la primera masa por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea. En este caso nos va a interesar la distancia que va a recorrer el bloque a lo largo del plano inclinado, es decir, la distancia D. Esa distancia la vamos a tomar de 50 centímetros. Las fuerzas que actúan en este caso son la normal, la tensión, la fricción y el peso. Y al hacer el diagrama de cuerpo libre tendremos algo muy similar a lo que teníamos anteriormente. Este es el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. En el caso de la masa 2 tendremos la tensión a lo largo de la cuerda,
y el peso 2. En este caso, la fuerza de roce cinética será igual a mu sub k por la normal. En este caso de fuerza de roce cinética, el cuerpo se va a acelerar. Por lo tanto, vamos a tener que determinar o vamos a tener que medir una aceleración. Esta medición la hacemos indirectamente. Una vez planteado nuestro diagrama, es posible obtener las ecuaciones. Recordemos que como la distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, es posible tener la aceleración a partir de la distancia. De manera que la aceleración será igual a 2 veces la distancia entre el cuadrado del tiempo. Podemos entonces medir la aceleración de una manera indirecta, midiendo la distancia y midiendo el tiempo. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que para M1 la sumatoria de las fuerzas en X es tensión menos fricción menos peso 1 en X. Tensión menos fricción menos peso 1 en X. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Y en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la normal menos el peso 1 en Y será igual a 0, ya que este cuerpo no se va a mover en la dirección perpendicular al plano inclinado. De manera que de ahí podemos obtener que la normal será igual a peso 1 por el coseno del ángulo. Despejándola de acá, normal es igual a peso 1 en Y. Y como el peso 1 en Y es P1 por el coseno del ángulo, pues tendríamos la normal. Recuerda que el peso 1 es la masa 1 por la gravedad. Así que donde esté peso 1, puedes escribir masa 1 por gravedad y ya tienes el valor de P1. Para el segundo cuerpo, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a P2 menos tensión P2 en la dirección positiva que hemos considerado, menos tensión en la dirección que hemos considerado negativa, igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso, al despejar la tensión, tendríamos que la tensión es igual al peso 2 menos masa 2 por aceleración. De manera que F sub K será igual a tensión menos peso 1 en X menos M1 por aceleración. Despejándola de la primera ecuación, de esta que tenemos acá. Si despejas fricción, vas a obtener esto que está acá, ya que acá la tienes negativa, la puedes escribir en este lado positiva y te quedará tensión menos peso 1 en X, y este término masa 1 por aceleración pasará restando menos masa 1 por aceleración. Aquí tienes entonces cuánto es la fricción. Ahora, recuerda que la tensión es igual a P2 menos masa 2 por aceleración. Puedes sustituirlo acá. En vez de tensión escribes P2 menos masa 2 por aceleración menos P1 en X, que es masa 1 por gravedad por el seno del ángulo, o P1 por el seno del ángulo, menos masa 1 por aceleración. Observamos que acá y acá tenemos como factor común la A, por lo tanto es posible escribir menos, y acá podemos escribir M2 más M1 por aceleración, sacando la aceleración como factor común, y tendremos que Fk será P2 menos M2 más M1 por A menos P1 por el seno del ángulo. De manera que la fuerza de fricción cinética la puedo también medir en el laboratorio. Y para medir la fuerza de fricción cinética solamente necesitaría un montaje como este, y en un montaje como este puedo medir las masas M1 y M2 con una balanza, puedo medir con un
cronómetro y una regla puedo medir la aceleración. Sencillamente, aceleración es 2 veces aceleración entre tiempo al cuadrado. Podemos medir entonces la aceleración. Y de este modo tendríamos F sub K, que es la fuerza de fricción. Esta es la fuerza de fricción cinética. Observa que en este caso no estoy iniciando un movimiento, sino que este movimiento es un movimiento que ya tiene una aceleración, es un movimiento acelerado. Este coeficiente entonces es el coeficiente de fricción. Observa que para obtener el coeficiente de roce cinético bastará con tener la fuerza de roce cinética y la normal. Y al dividir la fuerza de roce cinética entre la normal, tendríamos el coeficiente de roce cinético. En este caso, el montaje experimental nos dice que mantengamos un montaje como el que hicimos para el coeficiente estático, solo que ahora voy a tener en cuenta que la distancia que va a recorrer el bloque a lo largo del plano inclinado será 50 centímetros. Y vamos a colocar pesas de manera que el bloque recorra esos 50 centímetros. Medimos el tiempo que tarda en recorrer esos 50 centímetros, hacemos 3 mediciones de tiempo y a partir del tiempo y de la distancia obtenemos la aceleración. Medimos M1 y M2 y utilizamos las ecuaciones anteriores para determinar la fuerza de roce cinético y la fuerza normal. Una vez que tenemos estas dos fuerzas, al dividir fuerza de roce cinético entre fuerza normal, vamos a obtener el coeficiente de roce cinético, que es lo que nos están pidiendo en esta práctica.